Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo. Y pues vamos a seguir explorando este mundo de nosotros, tiene tantas maravillas, tiene tantas cosas. Vamos a ver qué podemos aprender esta sesión. La semana pasada les estaba hablando sobre la lucha, en cierta manera, no es todavía abierta, pero es una lucha cerrada a fin de cuentas por los recursos naturales y la que se está dando entre Estados Unidos y China y otras potencias más para obtener básicamente el petróleo, ¿sí? El petróleo. Hoy les voy a hablar en esta sesión un poco sobre el petróleo, la función que ocupa en nuestra vida moderna, de dónde se obtiene y cuáles son las perspectivas. De algún interés puede ser. Miren, todos los seres vivos necesitan de energía para poder seguir viviendo. Todo, absolutamente, no hay nada que no utilice energía. La energía es básica para la vida. ¿De dónde proviene esa energía que consumen los seres vivos? Básicamente proviene del sol. El sol está ahí brillando todo el tiempo y aquí en la Tierra, desde hace millones y millones de años, la vida que se desarrolló aquí en nuestro planeta absorbe la luz del sol. Si no fuera por la luz del sol, nuestro planeta definitivamente no podría albergar vida. Las plantas lo que hacen es absorber esa luz del sol y la transforman mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Las plantas absorben toda esa luz del sol y liberan oxígeno en el proceso. Lo que hacen las plantas, están absorbiendo el carbono y liberando el oxígeno. Y ese carbono se queda como una parte de la planta, se queda dentro de los tejidos de la misma planta. Básicamente lo que hacen es transformar la luz del sol en tejido orgánico. Tejido orgánico que forma parte de la misma planta y en el proceso están liberando oxígeno. Y esas plantas, durante muchísimo tiempo, durante millones y millones y millones de años de vida orgánica que ha habido en el planeta, este planeta estaba cubierto por inmensos, inmensos bosques de helechos hace 100, 200, 300 millones de años. Durante muchísimo tiempo las plantas han estado absorbiendo esa luz del sol, transformándola en tejido orgánico y liberando oxígeno. Y lo que sucede es que todas esas plantas durante millones y millones de años se fueron acumulando. Generaciones y generaciones de plantas. Las plantas crecen, después mueren y surgen más plantas y más plantas, árboles, helechos, todo tipo de vegetación. Y toda esa vegetación, cuando muere, se iba acumulando y acumulando y acumulando. Hubo lugares del planeta donde la vida orgánica se acumuló en cantidades asombrosas y durante millones y millones de años toda esa vida orgánica se fue acumulando y después lo que sucedía es que había algún terremoto, había algún movimiento de tierra o lo que sea y toda esa cantidad enorme de tejidos orgánicos de plantas y animales que ya habían fallecido y se iban acumulando quedó atrapada en las profundidades de la tierra y se siguió cocinando con el calor de la tierra porque la tierra está caliente y se siguió cocinando y todo eso se convirtió en petróleo y en carbón y en gas natural. Son los llamados combustibles fósiles. El carbón, el gas natural y el petróleo son producto de millones y millones y millones de años de vida orgánica acumulada. Se puede decir que tanto el petróleo como el carbón como el gas natural es la energía del sol que durante millones de años llegó aquí a la Tierra y las plantas la absorbieron esa energía, la transformaron en tejido orgánico. Ese tejido orgánico después quedó atrapado en bolsas dentro de la Tierra que se siguieron cocinando con el calor de la Tierra y se convirtieron en petróleo y en carbón y en gas natural.
Tanto el petróleo como el carbón como el gas natural son unas excelentes fuentes de energía. Excelentes. Un litro de petróleo, por ejemplo, puede hacer que un carro funcione durante decenas de kilómetros. Un carro que avance, imagínense si ese carro, en lugar de avanzar con gasolina o con petróleo, tuviera que ser empujado por unos burros o empujado por unos seres humanos. ¿Cuánto esfuerzo, cuánta energía se necesitaría para que un carro pudiera avanzar durante 30 kilómetros o la distancia que uno quiera? Vamos a suponer que para mover un carro, un automóvil, durante 30 kilómetros, empujándolo entre varias personas, la cantidad de energía que se necesita. Pues todo eso, con un litro de gasolina, se está obteniendo el mismo resultado. O sea que el petróleo es una excelente fuente de energía. Es la energía del sol que está acumulada y que se puede volver a disipar en energía. El petróleo es energía acumulada que se puede volver a utilizar como energía. Se quema y libera energía que hace que puedan funcionar los automóviles o las industrias, o se puede producir energía eléctrica, o se puede utilizar para muchísimas cosas. Bueno, pues el asunto es que toda esa cantidad de petróleo que se fue acumulando durante millones y millones y millones de años, se mantuvo ahí guardada o oculta en las profundidades de la Tierra, y no muy profundamente, en realidad es bastante superficial, pero se mantuvo ahí durante muchísimo tiempo. Cuando el ser humano empezó a crear sus civilizaciones, por ejemplo, desde el antiguo Egipto o Roma, o los aztecas, o los mayas, o cualquiera de las antiguas civilizaciones que ha habido en 5.000 o 6.000 años de historia que ha habido en el planeta, las fuentes de energía de esas civilizaciones no incluían al petróleo, no se le utilizaba como fuente de energía. Siempre la principal fuente de energía del ser humano durante la mayor parte de la historia de la humanidad fue la leña o fue el viento. Por ejemplo, tenían barcos de vela o tenían molinos de viento, o fue la labor de los seres humanos y de los animales. Se tenían, por ejemplo, yuntas que arrastraban los bueyes. Eso es energía que se utilizaba para producir un trabajo. Pero durante la mayor parte del tiempo no se conocía al petróleo y ni se utilizaba como fuente de energía. Había lugares específicos muy localizados donde quizás había algún brote de petróleo que salía a la superficie y se le conocía y se le utilizaba, pero era muy localmente. En realidad no era una fuente que se utilizara ampliamente. Incluso imperios como el Imperio Romano, ya no me acuerdo si en alguna sesión les mencioné que Roma, la ciudad de Roma fue probablemente la primera ciudad a lo largo de la historia que sobrepasó 1 millón de habitantes. Roma era una ciudad enorme de más de 1 millón de habitantes en su apogeo, en el apogeo del Imperio Romano hace 2000 años. Y Roma, ¿qué utilizaba para sus necesidades de energía? Para calentarse, para calentar los alimentos, para cualquier cosa que necesitaran como fuente de energía, utilizaban básicamente la leña. O utilizaban quizás también, me imagino que estiércol de los animales también se puede quemar y produce energía, ¿no? Pero para construir sus inmensos acueductos, el Coliseo o el Foro Romano o sus palacios o las casas o lo que fuera, para construir lo que utilizaban era inmensas cantidades de esclavos, ¿verdad? Esclavos. También tenían animales, bestias de carga, pues sí, también las tenían. Pero una sociedad como Roma era una sociedad básicamente esclavista. Para poder construir todos esos monumentos necesitaban un enorme número de esclavos. Lo mismo sucedió con la China imperial. Por ejemplo, la muralla china no se hubiera podido construir si no hubieran tenido ahí cientos de miles de esclavos haciendo ese trabajo. O las pirámides de Egipto, no se diga. Las pirámides de Teotihuacán, todas las antiguas civilizaciones pudieron florecer. ¿Por qué? Porque tenían una enorme cantidad de gente trabajando para ellos. Eran sociedades esclavistas. Iban y conquistaban al país vecino y se traían a toda la población para que les trabajara a ellos para construir sus palacios y sus monumentos y todo lo que necesitaban hacer. Bueno,
Eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? Hasta la fecha todavía se sigue, todos los países se lanzan a invadir al país vecino para ver qué le pueden robar, los recursos y todo eso. Pero resulta que ahora tenemos fuentes de energía más eficientes todavía, ¿sí? Las fuentes de energía que se utilizan ahora son los llamados combustibles fósiles. Es lo que mueve al mundo. Hace 250 años, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra fue cuando empezó la llamada Revolución Industrial. De repente se descubrió que el carbón era una excelente fuente de energía y resulta que Inglaterra tenía bastante carbón, tenía yacimientos de carbón y se dedicaron a explotarlos. Y ese carbón se quema y empezaron a producir las primeras máquinas. Todas esas primeras máquinas funcionaban a base de carbón. Después hubo gente, por ejemplo James Watt, que inventó el motor de pistones que funciona con vapor. Se quema la energía, se quema el carbón y eso produce que se calienta el agua y produce vapor y eso mueve los pistones y eso echa a andar una máquina. Entonces, una vez que se empezó a utilizar eso, se desarrolló el ferrocarril, los primeros ferrocarriles, los trenes, las locomotoras funcionaban con carbón. Después los barcos, también el barco de vela pues era muy limitado, no podía ir demasiado lejos, pues estaba demasiado dependiente de las condiciones del tiempo, pues inventaron el barco de vapor. Entonces el barco de vapor funcionaba con carbón y no importaba que el viento no soplara, el caso es que el barco podía seguir andando, ¿eh? El carbón, cuando se empezó a utilizar el carbón en gran escala hace 250 años, eso supuso un cambio radical en la manera como se producían las cosas. Bueno, este tema es interesante porque nuestro mundo actualmente no puede funcionar sin el petróleo. En este momento estamos completamente dependientes del petróleo. Y es importante comprender hasta qué punto somos dependientes del petróleo, porque el petróleo no va a durar eternamente. Definitivamente no va a durar eternamente. Entonces, hay que saber más o menos cuáles son las circunstancias actuales, cuáles son las reservas probadas de petróleo, todo eso. Ahorita les voy a seguir hablando de este tema. Yo pienso que realmente es interesante. Pero les voy a poner ahorita una pequeña melodía, dura 3 minutos o algo así, que no tiene nada que ver con el petróleo. Es una melodía de los grupos aborígenes de Australia. Australia es un continente, es una isla enorme, más bien se le considera un continente de 7 millones de kilómetros cuadrados, que tiene mucho desierto, también tiene selvas, y tiene grupos aborígenes que han vivido ahí desde siempre, desde mucho antes que llegaran los europeos. Cuando llegaron los europeos, principalmente los ingleses, los aborígenes pues les hicieron lo mismo que han hecho siempre. Los mataron, los masacraron, los empujaron a lugares muy aislados, los metieron en reservas y la historia de siempre. Los aborígenes que quedan todavía ya están muy aculturados, ya prácticamente todos hablan el inglés también, aunque siguen conservando algunas de sus lenguas y algunas de sus tradiciones. Esta música que vamos a escuchar de los aborígenes, los instrumentos son muy distintos a los que estamos acostumbrados. El instrumento que van a escuchar, que toca todo el tiempo, se llama didgeridoo. Ese es el nombre del instrumento. Didgeridoo. Es un tubo largo que puede medir 1,5 metros de largo, o 1 metro, 1,5 metros o hasta más largos. Supongo que son de bambú, de algún tipo de bambú, que producen un sonido muy particular. Vamos a escuchar esta canción.
Pues está interesante esa música. Todos esos sonidos que escuchamos se producen con este instrumento. Es un instrumento como de 1.5 o hasta 2 metros de largo. Llegan a ser algunos de bambú, que se llama el didgeridoo. Y todos los sonidos lo producen con la boca. Es la boca la que está contra el instrumento. Y yo no sé exactamente cómo le hacen, pero el caso es que se producen todos esos sonidos que son bastante particulares, ¿eh? No creo que haya otros instrumentos que produzcan ese tipo de sonidos. Bueno, pues el asunto, les estaba platicando sobre el petróleo porque resulta que nuestra sociedad actual, nuestro mundo moderno, la sociedad industrial, estamos completamente dependientes del petróleo. El petróleo se utiliza para todo, ¿sí? Vamos a ver algunas de las cosas en las que se utiliza el petróleo. Para empezar, lo más obvio es la gasolina, el transporte. Ya vemos que hay 800 millones de automóviles en el mundo y siguen aumentando. Y pues toda la gente se transporta en automóviles. Y hay veces que hasta para ir a la tienda de la esquina ya la gente ya no puede caminar, tiene que ir en su automóvil. Y los automóviles necesitan gasolina. La gasolina significa que todo lo que es transporte, todo lo que se mueve de un lugar para otro necesita de petróleo, ya sea en forma de gasolina o de diésel, o cualquiera de las otras variantes que hayan. El asunto es que, imagínense ustedes que van a la tienda, van a una tienda de autoservicio en Tulancingo, por ejemplo, van a Aurrera o van a la Comercial o van a cualquiera de esos lados, y todo lo que van a ver en los estantes, caminan ustedes por los estantes y hay toda clase de productos, de todos los tipos, hay ropa, hay alimentos, hay detergentes, hay todo lo que se vende en una tienda de esas, pues lo tuvieron que traer de algún lado. Hay redes de distribución que traen los productos de todas partes del mundo. Simplemente, por ejemplo, en una tienda como Aurrera, tranquilamente yo diría que el 40-50% de los productos que se venden ahí son hechos en China, por ejemplo, o en otros países. Pero una buena parte de los productos que se venden en esas tiendas son hechos en China. Empezando por los electrodomésticos, las licuadoras, las cámaras digitales, todo eso son hechos, ensamblados en China. Entonces, pues todo eso se vende ahí, pero no solo son esos productos, también son la ropa e incluso los alimentos. Los alimentos quizás no vengan de China, bueno, algunas cosas vienen de todas partes del mundo. Por ejemplo, alimentos perecederos quizás vengan de más cerca, pero el punto es que cualquier cosa que se venda ahí en esas tiendas
tuvo que recorrer decenas o cientos o hasta miles de kilómetros para llegar a ese estante. No tenemos que irnos a Aurrerá, podemos ir aquí en Tenango de Doria, podemos ir a la tienda de la esquina y cualquier cosa que compremos en la tienda de la esquina, incluyendo, por ejemplo, una lata de atún o un litro de leche o una bolsa de arroz o lo que sea, para llegar ese producto a esa tienda donde lo estamos comprando, tuvo que recorrer cientos o hasta miles de kilómetros. Esos cientos o miles de kilómetros que recorrió, los recorrió gracias a el petróleo, a la gasolina. Hay redes de distribución, repito, que abarcan ya todo el mundo. Todo se mueve en barco. La mayor parte del comercio mundial es por barco. Son enormes, enormes barcos que llevan contenedores, que llevan mercancía a todas partes del mundo. Se recorren los océanos llevando esos contenedores. Una vez llega esa mercancía a los puertos, y ahí en los puertos te están esperando los trailers, enormes camiones que llevan esa mercancía a distribuirla, a repartirla a todo el resto de la República y del mundo. Entonces, repito, son enormes, enormes redes de distribución que utilizan barcos, aviones, trailers, todo tipo de transporte que últimamente necesita petróleo para moverse. Entonces, todas las redes de distribución de productos, incluyendo los alimentos, porque los alimentos cada vez nos vienen de más lejos, cada vez es menos la cantidad de alimentos que se producen localmente. Aquí mismo en Tenango de Doria, este es un ejemplo que yo siempre les pongo a mis alumnos cuando les doy clases de ecología. Aquí, por ejemplo, en Tenango de Doria, hace apenas 40 años, 30, 40, 50 años, pues la mayor parte de los alimentos que se consumían aquí en la región eran producidos localmente. Y aquí mismo se producían. Quizás no había tanta oferta, no había tanta variedad en la oferta, no había tantas cosas que uno podía comprar. La alimentación de la gente era más simple, pero en cualquier caso, la mayor parte de lo que se consumía aquí se producía localmente. Ahora, en la actualidad, el caso es completamente opuesto. La mayor parte de lo que consumimos, incluso aquí en Tenango de Doria, viene de afuera. Ya es poca la comida que se produce localmente. Yo creo que ni siquiera un 10 o 20% de la comida que se consume localmente es producida localmente. Incluso las frutas y verduras, la mayor parte de los puestos que venden frutas y verduras el día de la plaza, los domingos, se surten en Tulancingo. Entonces, a lo que voy es que estamos completamente dependientes del petróleo para la distribución de todos los productos que se compran en las tiendas, incluyendo los alimentos. ¿Ok? Bueno, pero no solo en eso dependemos del petróleo. El petróleo está omnipresente. Por ejemplo, la luz eléctrica. ¿De dónde viene la luz eléctrica? ¿Alguien se ha puesto a pensar? Bueno, pues hay las presas hidroeléctricas que producen electricidad a partir del movimiento del agua. Los ríos, por ejemplo, los ríos van bajando y se hace una presa y el agua, cuando se deja salir por la presa, mueve unas turbinas que producen la electricidad. Bueno, pero resulta que la electricidad que se produce en las presas, lo que se llama la energía hidroeléctrica, no es más que el 15 o 20% de la energía que estamos consumiendo a nivel nacional. El resto, me parece que es como el 20% de lo que se produce en las centrales hidroeléctricas. Hay un 2 o 3% que es producido por energía nuclear aquí en México, en la central de Laguna Verde. Ya saben ustedes que hay una central nuclear en Laguna Verde, en Veracruz. Y creo que hay un 0.1% o 0.2%, o sea, es una cantidad mínima, la que es producida por energías alternativas, tales como el sol o el viento. Y de lejos, la mayor parte de la energía que consumimos en este país, el 80% de la energía que se consume en este país, es producida en enormes centrales termoeléctricas.
Son enormes centrales que están quemando enormes cantidades de carbón, de gas natural o de petróleo para producir electricidad. O sea que cada vez que prendemos la luz, o cada vez que utilizamos una licuadora, o el refri, o prendemos la televisión, tantas cosas que necesitamos la electricidad, que estamos completamente dependientes de la electricidad, pues esa electricidad se produjo con combustibles fósiles que se están quemando. Entonces, realmente el grado de dependencia que tenemos del petróleo es enorme, sí es enorme, y todavía no termino. Ya les voy a seguir contando en la próxima sesión algunas de las muchísimas cosas en las que utilizamos el petróleo en la vida diaria. Y el punto es y este tema lo voy a seguir abarcando la semana que entra, porque es muy importante que nos demos cuenta qué estrategias hay para el momento en que empiece a escasear el petróleo. Estamos tan completamente dependientes del petróleo que el momento en el petróleo empiece a escasear, ¿qué estrategias hay en pie? Básicamente no hay ninguna. Pero eso lo vamos a seguir hablando la semana que entra. Ahorita ya se me acabó el tiempo y los voy a dejar con una melodía también que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero pues ya ven que me gusta llevarlos a recorrer el mundo y eso incluye la música de diferentes países. Entonces les voy a poner una canción de un grupo nativo de Alaska. Este grupo es de Alaska y es música nativa del estado de Alaska, de los indígenas esquimales de Alaska. Aunque el tratamiento de la canción es moderno, pero son temas tradicionales. Este tema es un canto que hace la gente grupal cuando se van a cazar renos. Me parece el título de la canción es El canto de los renos. Cuando van a cazar renos, entonces hacen cantos grupales. Una canción muy breve, no dura más de 2 minutos por ahí. Vamos a escucharla y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo y nos estamos escuchando la semana que entra. Tamani ang lanilah dekat ayang atukatan ayang Wang ku tamani ang lanilang dukut ayaya yung akakamtan eyang